para esta institución como docente investigador y actualmente como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta casa de estudios. En primer lugar, pues agradecer la invitación que realiza el docente Joseph Mendieta Toledo del grupo Aprendiendo Derecho en la República Hermana del Ecuador. Por intermedio de nuestra amistad y el colegaje que hemos realizado durante todos estos años, hemos podido compartir en diferentes escenarios experiencias académicas en torno a las reflexiones que se pueden hacer por parte de nosotros los abogados que ejercemos nuestra profesión en los diferentes escenarios judiciales y formativos y de investigación como los académicos. En primer lugar, pues hablar en esta pequeña charla de los derechos fundamentales, cuál es la importancia de hablar de derechos fundamentales en el siglo XXI y cuál es su sustento jurídico. Si nosotros observáramos el concepto de derechos, podríamos hablar de diferentes conceptualizaciones. Hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos fundamentales y hablamos de derechos constitucionales. Si observamos para Colombia, ¿por qué hablar de derechos fundamentales? Su importancia radica porque los derechos fundamentales sirven para delimitar el bien jurídico que se protege mediante la acción de tutela como medio de protección preferente y sumario de los derechos constitucionales fundamentales. En ese orden de ideas, con la aparición de la Constitución de 1991, en Colombia se crea la figura de los derechos fundamentales, pero también se crea un mecanismo judicial expedito, preferente y sumario para que cualquier ciudadano pueda acceder a la protección de estos derechos mediante la acción de tutela. Para mis compañeros en América Latina, esta acción se puede asimilar o se puede equiparar con el juicio de amparo o el trámite de acción constitucional. En segundo lugar, en Colombia se justifica hablar de derechos fundamentales para identificar los derechos cuya regulación legislativa requiere un trámite especial. Es decir, que en Colombia, a partir de la Constitución de 1991, los derechos constitucionales deben ser regulados por la rama legislativa, por el Congreso de la República, mediante las leyes estatutarias. Si leemos el artículo 152 de nuestra Constitución Nacional, se establece claramente que mediante leyes estatutarias el Congreso de la República regulará las siguientes materias. Y en el acápite A de este texto constitucional, de este artículo constitucional, se habla que los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y los recursos para su protección deben ser regulados por el Congreso mediante ley estatutaria, es decir, una ley que requiere unos trámites adicionales a las leyes ordinarias. En ese orden de ideas,
cuando hablamos de derechos fundamentales, no solo los podemos observar desde esa figura de protección de la acción constitucional, sino esa reserva y esa garantía que tienen los ciudadanos para que los derechos fundamentales sean regulados mediante una ley estatutaria por parte del Congreso de la República. Asimismo, también tenemos otra razón por la cual hablar de derechos fundamentales dentro del Estado colombiano. Y esa razón nos hace referencia a aquellos derechos que no pueden ser suspendidos durante los estados de excepción. Si observamos el texto constitucional, en el numeral segundo del artículo 214 se establece que no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso, se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos de conformidad con los tratados internacionales. Si observamos esta situación que se origina con la pandemia en Colombia, producto del COVID-19, pues en Colombia mediante decreto se declara la emergencia sanitaria y podemos observar que el Congreso de la República no ha podido sesionar y en mi concepto ha sido poco el control político que se ha realizado por parte del Congreso de la República a estos decretos que vienen del presidente de la República. Entonces es una situación que nos lleva a pensar que en Colombia, pese a que el artículo 214 nos habla de estos derechos que no pueden ser suspendidos mediante los estados de excepción, podemos manifestar que tenemos una constitución paralela con base en estos decretos que se han tomado por parte del gobierno nacional y que se ve una ausencia de control por parte del Congreso de la República a estos decretos. Podríamos hablar entonces de un Estado presidencialista con excesos, con ausencia de otra rama del poder público que haga un control para buscar proteger estos derechos fundamentales de la población. En ese orden de ideas podemos establecer que con base en esta pandemia, en este COVID-19, las facultades extraordinarias del presidente de la República se han convertido en facultades extraordinarias y el presidente de la República ha tomado decisiones un poco autoritarias sin tener un control político y un control más notarial por parte del Congreso de la República. También es preocupante desde el punto de vista de derechos fundamentales que el acceso a la administración de justicia se ha suspendido en su totalidad, excepto de las acciones de tutela y esto ha generado grandes complicaciones toda vez que el servicio público de la justicia no se puede suspender. Ahí encontramos un gran reto de la rama judicial del poder público en Colombia, toda vez que ya para estos 2 meses que llevamos de confinamiento se ha logrado observar que la rama judicial no está preparada para la virtualidad,
que las audiencias no se generan de la forma más indicada para su desarrollo, que el expediente digital, pese a que ha habido grandes reformas procesales, en ese sentido, pues el expediente digital y todo el manejo mediante mediaciones tecnológicas ha sido más nulo. También podemos observar una situación muy preocupante, y es que las personas más vulnerables son los más afectados, y una pandemia adicional del COVID-19 es que la transparencia en momentos de crisis no es la regla general, es la excepción, y nuestros gobiernos han aprovechado estas crisis sanitarias. No hablo solamente de Colombia, sino de varios países en Sudamérica, que esta situación sanitaria ha servido para gestar más corrupción por parte de los administradores de lo público. Entonces es una situación que genera preocupación, y que dentro de un Estado social y democrático de derecho genera una tensión por parte de la ciudadanía, por parte de la administración pública y por parte de los abogados, que en mi criterio deberían manifestar estas situaciones con base en los excesos que observamos desde la administración pública. Hay otra razón para que en Colombia hablemos de derechos fundamentales, y nuestro texto constitucional habla que se debe proteger esta figura, esta categorización de derechos fundamentales, para determinar los derechos cuya afectación se puede dar mediante un proceso penal. En ese orden de ideas, el artículo 250 nos habla de los deberes que tiene la Fiscalía General de la Nación, y en su numeral tercero nos habla de dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos de investigación al interior del proceso penal. Entonces, como pueden observar, los derechos fundamentales tienen una gran cantidad de enunciaciones dentro del texto constitucional colombiano. Podemos manifestar que estos derechos fundamentales están consagrados en la Constitución Política como una garantía de efectividad, que constituye uno de los fines primordiales del Estado. Los derechos constitucionales han sido en Colombia creados para consolidar garantías, libertades públicas y derechos inalienables de las personas. Si bien es cierto, en Colombia nuestra rama judicial está compuesta por diferentes tribunales, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, y en jerarquía todos los jueces que tenemos en la República, y todos de ellos son jueces constitucionales porque fallan acciones de tutela. Todos los trámites constitucionales, todos los juicios que ustedes denominan juicios de amparo en América Latina, para nosotros son objeto de eventual revisión por parte de la Corte Constitucional
con base en el artículo 241, numeral noveno. En ese orden de ideas, todas las acciones de tutela, todas las decisiones que se toman en primera y en segunda instancia y una vez quedan ejecutoriadas, deben ser enviadas por los juzgados, por los tribunales, por las cortes, para una eventual revisión por parte de la Corte Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional ha jugado un papel vital, un papel protagónico en la defensa de los derechos fundamentales. Entonces es necesario tener claridades porque ha sido la Corte Constitucional quien en última instancia ha definido mediante sentencias de tutela cómo debe ser la interpretación y el desarrollo de los derechos fundamentales en Colombia. Los derechos fundamentales en Colombia se constituyen en una garantía igualitaria para todos los colombianos y también una razón legitimadora de la función pública y los compromisos que adquiere el jefe de Estado. Si nosotros observamos el artículo 188 y el artículo 218 de la Constitución Nacional, al presidente de la República, en calidad de jefe de Estado, se le atribuye la protección de los derechos fundamentales a través del cuerpo de policía. Entonces, estos derechos fundamentales son protegidos desde diferentes escenarios. Tenemos un escenario que es la acción de tutela, tenemos otro escenario que su decantación, su regulación legislativa se da en el Congreso de la República solo a través de lo que se denominan leyes estatutarias y también su protección se le encarga al presidente de la República para que a través del cuerpo de policía y en su función de jefe de Estado pues realice la protección de estos derechos fundamentales. Los derechos fundamentales también han sido llamados como estos derechos inalienables de la persona a los que el Estado les debe reconocer primacía sobre cualquier otra consideración en el discurso jurídico político. Los derechos fundamentales han generado grandes tensiones, toda vez que a través de las minorías, a través de las acciones de tutela, las minorías han solicitado esa gran protección de estos derechos individuales y esto ha generado que la Corte Constitucional en esta visión del activismo jurisdiccional, en esta nueva concepción del derecho constitucional, haya dado mayor cobertura a estas garantías reforzadas del individuo y ha procurado que estos derechos sean de aplicación inmediata. Si nosotros observamos el catálogo de los derechos fundamentales, pues tendremos que partir de una concepción demasiado kantiana y ese desde el concepto de dignidad humana. Cuando uno observa los estudiantes en las facultades de Derecho, sobre todo en los cursos de teoría política, sobre todo en los cursos de Derecho Constitucional General y Derecho Constitucional Colombiano, observa que nosotros los docentes de Derecho Constitucional somos aquellos que generamos esa expectativa, que hablamos de esos principios, de esos valores, de esos fines constitucionales y tratamos de que nuestros estudiantes lleguen
a ese conocimiento para su ejercicio profesional. Pero cuando vamos al plano o al escenario judicial, es claro que en el ejercicio observamos demasiado tecnicismo, demasiado procesalismo y el discurso de los principios se convierte en algo introductorio. De hecho, hay jueces en la República donde son demasiados apegados al texto normativo y no se logran esas grandes interpretaciones desde los postulados constitucionales, de los precedentes judiciales, de los casos que se pueden regular con base en este derecho pretoriano o este derecho pretorial de la Corte Constitucional. Y es necesario que la academia retome, ¿cierto?, todo este discurso de los principios, de las garantías, para que los futuros abogados y los abogados que ya estamos en el ejercicio irradiemos el escenario judicial para ponerle sustancia, para ponerle carne, para ponerle cara a todas las situaciones que se debaten al interior del proceso judicial. Muchas veces esta teoría constitucional es olvidada por los abogados litigantes y considero de una forma muy respetuosa que estos principios, estas garantías, estas libertades individuales son un insumo, un motor dinamizador para ejercer una defensa técnica muy acertada en los casos que llegan a nuestro conocimiento. Entonces, estos derechos fundamentales, ¿cierto? Buscan en una democracia, en un estado de tridivisión de poderes, sustentar esas libertades individuales, esas libertades públicas. Por eso es necesario hacer esa manifestación de la importancia de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales y de los derechos humanos. Porque en Colombia, si observamos, tenemos una clasificación de derechos fundamentales. Nuestra Constitución nos habla de derechos fundamentales constitucionales, los que están dentro del mismo texto constitucional, y aquellos derechos fundamentales que han sido consagrados a través de la conexidad de otros derechos o aquellos derechos fundamentales que han sido construidos por medio de leyes estatutarias en desarrollo que hace el Congreso de la República de los postulados constitucionales. Pero también es necesario hablar de los derechos humanos porque es necesario tener claro el tema o el concepto de derechos humanos y de ese control de convencionalidad que nos sirve también de insumo para solicitar en los escenarios judiciales no solo la protección de los derechos fundamentales de las personas que se sustentan desde ese imperativo categórico kantiano de la dignidad humana que busca el respeto de la autonomía ética del individuo, es toda esta dimensión intelectual y también el concepto de indemnidad personal o el respeto de esa autonomía física del individuo. Si nosotros tenemos que sustentar el concepto de dignidad humana desde estos dos aspectos fundamentales, podemos esbozar que tanto los derechos fundamentales como los derechos humanos buscan esa protección. La protección del hombre, del ciudadano desde su dimensión intelectual y su dimensión corporal. También nos sirve de criterio
el concepto de dignidad humana desde el punto de vista del control de convencionalidad que se realiza en Colombia a través del bloque de constitucionalidad que sirve como puente entre el derecho internacional de los derechos humanos, Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y los tratados internacionales que regulan derechos humanos, como el Tratado Belén do Pará y otros instrumentos internacionales, y el derecho interno. El bloque de constitucionalidad en Colombia tiene su sustento en el artículo 93 constitucional, y ahí establece, o en este artículo se habla de esa responsabilidad y ese compromiso que tiene el Estado colombiano en proteger, asegurar, garantizar todas esas consignas de los derechos humanos en el derecho interno. Si nosotros empezamos a hablar del concepto de derechos humanos, pues es claro que siempre hemos referenciado la Revolución Americana, la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa como las revoluciones insumo de estos derechos humanos. Hay algunos que se atreven que desde el Código de Hammurabi se pueda hablar de derechos humanos. Yo creería que desde el punto de vista del historicismo, el Código de Hammurabi ya tenía unas regulaciones muy puntuales y específicas. Nosotros partimos de estos conceptos o conquistas garantistas desde la Baja Edad Media. Hemos realizado un pequeño análisis y encontramos que desde el Concilio VIII del año 653 se establecieron ya unas garantías desde el punto de vista procesal que se establecen más o menos así. Se dice en este concilio, que cito y traigo a colación, que nadie puede ser privado de sus honores, detenido, atormentado o condenado a muerte por ninguna institución del Estado sin tener pruebas claras y evidentes. Entonces miremos que desde el año 653 ya se empezaba a hablar de unas garantías. Lo mismo también en el concilio noveno del año 684 se habla de unos principios fundamentales de la lucha contra la tortura, y se dan unas ideas que se generan desde el constitucionalismo o desde el origen del Estado, desde estas teorías pactistas, desde una idea generalizada del orden jurídico, unas leyes fundamentales del reino y unos límites que se le dan al ejercicio del poder como documento encaminado a limitar la actuación del soberano. Si nosotros observamos esas situaciones puntuales, podríamos decir que el papado, a través de las teorías pactistas en el siglo XI, desde la concepción escolástica o desde esa figura escolástica, se genera el contrato político o el pacto político entre el rey y el pueblo. El papado apoyaba esta idea de una u otra manera para tener una influencia de las monarquías medievales. Podríamos hablar de una nomocracia o poder del derecho. Algunos reflejan dentro de estos antecedentes históricos la Carta Magna de Derechos de 1215 de Juan Sin Tierra, donde también se dan una serie de garantías y se solicitan unas garantías por parte de los terratenientes,
pero esta Carta de Derecho queda como un instrumento histórico porque, como todos sabemos, una vez Juan Sin Tierra llega a la corona, pues destruye esta Carta Magna de Derecho y este pacto político desaparece. También podemos hablar de la Gran Carta de Andreas de Hungría en 1222 y ese derecho foral aragonés que también genera unos antecedentes de estos derechos humanos y de estas garantías que se dan al interior del Estado. Ya con el liberalismo moderno, podríamos decir que las fuentes de estos derechos humanos es el historicismo por parte de la Revolución Inglesa o Bill of Rights de 1668 y también la teoría del justnaturalismo contractualista que se consolida con la Revolución Americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Si nosotros observamos ese catálogo de derechos, esos instrumentos internacionales como los derechos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos y el Hombre y el Ciudadano, pues podemos observar unas características que son aplicables a estos derechos humanos. Uno de ellos es la universalidad, la interdependencia, la complementariedad, la irrenunciabilidad, la trascendencia de estos derechos a la norma positiva, la imprescriptibilidad de estos derechos, la igualdad, la inviolabilidad y la indivisibilidad, la progresividad y la inherencia de estos derechos desde la imperatividad y desde sus efectos erga omnes. Recordemos que estos derechos humanos se constituyen en un límite al ejercicio del poder del Estado. Se constituyen en una garantía para los ciudadanos, pero un límite también para el ejercicio del poder. Si nosotros nos vamos a esa clasificación de los derechos humanos, podríamos decir que los derechos humanos se han clasificado en generaciones y podríamos decir que según el catálogo de la Organización de Naciones Unidas, los derechos de primera generación son los derechos civiles y los derechos políticos. En segundo lugar o en segunda generación, los derechos sociales, económicos y culturales. Y una tercera generación del derecho a la libre determinación de los pueblos, los derechos colectivos, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Hay otras construcciones adicionales y ya podemos hablar de diferentes clasificaciones. En Colombia nosotros tenemos los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos y de grupo. Si observamos esa clasificación de primera, segunda y generación, en Colombia podríamos llevar como una analogía en que los derechos de primera generación son aquellos derechos que manifestamos como derechos fundamentales, los derechos de segunda generación serían los derechos económicos, sociales y culturales, los llamados DESCA, y los derechos de tercera generación, aquellos derechos colectivos o de grupo. Si nosotros hiciéramos como un tamizaje a estos derechos humanos, nosotros podríamos manifestar que el derecho humano por excelencia es el derecho a la vida, y ese derecho a la vida no solo en una mera existencia biológica, sino el derecho a la vida en condiciones de dignidad. Podríamos observar que desde el punto de vista de la dignidad humana, las libertades, ¿cierto?, se dan desde ese respeto a la autonomía ética
del individuo. Entonces, tenemos derechos fundamentales que van orientadas a las libertades y también tenemos derechos humanos como la libertad de conciencia, por explicar entre unos cuantos de estas libertades. Si hablamos de la libertad de conciencia, es necesario tener presente que la libertad de conciencia se regula en el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 18, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969, que ha sido ratificada en Colombia. Este tratado internacional, en virtud del bloque de constitucionalidad, hace parte del derecho interno. Y de esta libertad podríamos decir que tiene unos antecedentes. El rey persa Adashir, primero en el siglo III antes de Cristo, pues ha generado o generó una conceptualización y caracterización de la libertad de conciencia. En Roma, el emperador Constantino en el año 313 aprobó el denominado Edicto de Milán, donde se regulaban temáticas relativas a la libertad de conciencia. En Estados Unidos, el Acta de Independencia del 4 de julio de 1776, si no estoy mal, regula el tema de la libertad de conciencia. Y en Francia, en 1789, con la Declaración de los Derechos Humanos, se reguló esta libertad de conciencia. Esta libertad de conciencia se entiende como la facultad de creer interiormente según el leal saber y entender de cada persona, ellos sin la interferencia de sus congéneres o del propio Estado. Se trata de un sistema de ideas o de juicios que la persona se forma sobre las cosas, sobre el hombre, sobre la sociedad, y que permite obrar de manera racional a nosotros los seres humanos, a nosotros los ciudadanos, consolida este concepto de ciudadanía, este concepto de persona pensante al interior de nuestras sociedades. Entonces miren que esta libertad de conciencia genera que el hombre, el ciudadano, obre de una manera muy racional. Desde este punto de vista de esta libertad también se puede hablar de la objeción de conciencia, y alude a una negativa personal por razones de arraigada convicción a someterse a una conducta exigida por el Estado. Frente a esta situación y haciendo el paralelo y el análisis constitucional que se puede generar con esta pandemia de el COVID-19 en Colombia, observando los decretos presidenciales, vemos que este tema de libertad de conciencia no ha sido muy bien regulado, muy bien visto por esta persona que interviene en esta ponencia, toda vez que en los decretos presidenciales se obliga al personal médico sin que el Estado proporcione toda la infraestructura, todos los elementos de protección necesarios para que se preste el servicio público de salud en Colombia. Los médicos en Colombia en este momento, con base en la objeción de conciencia, no podrían negarse a la prestación del servicio. Y observamos con base en estos decretos que es una conducta exigida como una orden por parte del jefe de Estado, del presidente de la República. La objeción de conciencia pretende una congruencia entre los actos políticos y jurídicos y la convicción arraigada de un ciudadano. También la exoneración del deber político jurídico en sí mismo y la prestación o una carga pública alternativa
cuyo paradigma se sustenta en el respeto de la dignidad humana. En este orden de ideas, el personal de salud podemos decir que tiene grandes inconvenientes por la forma en la cual se les ha obligado y se les ha enviado prácticamente a una pena de muerte, por decirlo de alguna manera, porque no tenemos los equipamientos médicos ni los elementos de protección para el manejo de la pandemia. Con esta situación del COVID-19, tratando también el tema de salud, debemos hacer referencia a un estado de cosas esto lo podemos observar desde el punto de vista de la población que se encuentra privada de la libertad, que se encuentra al interior de nuestras cárceles, cuyos derechos humanos y derechos fundamentales están siendo pisoteados. Tenemos en la cárcel de Villavicencio ya alrededor de 300 personas privadas de la libertad contagiadas del COVID, y pues todas estas garantías, todas estas proclamas que se han dado desde el punto de vista de, de protección, no solo a nivel interno desde los derechos fundamentales, sino desde el control de convencionalidad por parte de los derechos humanos y todas las garantías establecidas dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues vemos que han sido vulneradas, cuando el artículo 12 de nuestra Constitución Nacional nos habla de la prohibición de tratos crueles y penas inhumanas. También debemos manifestar que el tema de la información, el tema de la opinión, la expresión y la difusión del pensamiento, de la palabra oral y escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social, pues se ha visto relegada. Consideramos que la información que se ha entregado por parte de los medios de comunicación, no solo de los temas relativos a la pandemia, sino también toda la información que tiene que ver con la contratación pública, con todos los nichos de corrupción, ha sido vedada para la ciudadanía. Esta pandemia ha servido de motor de desarrollo de todo el engranaje institucional y estatal de corrupción. Se está generando demasiado despifarro de los recursos públicos a través de esta declaratoria de la pandemia. En ese orden de ideas es necesario volver a las veedurías ciudadanas y solicitar el ejercicio del derecho a la información. Esto requiere la existencia de una pluralidad de fuentes de información, el acceso a las fuentes de información, la ausencia de obstáculos legales para ofrecer o acceder a las fuentes de información y la entrega de información veraz y oportuna. En este orden de ideas se requiere por parte de la ciudadanía investigar para obtener información, por parte del Estado la facultad de ofrecer información y su obligación de informar, y la facultad que tienen los interesados de rectificar esta información. Entonces miren que de una u otra manera hay grandes implicaciones desde el punto de vista del ejercicio de los derechos fundamentales, desde el ejercicio de los derechos humanos, desde el punto de vista de la crisis que ha generado esta pandemia. Es necesario tener presentes, apreciados compañeros, que si bien es cierto estamos en momentos de crisis, estamos en momentos en los cuales
se está ralentizando la forma de ver la vida, de ver la sociedad, de concebir el Estado. Es necesario que nosotros como ciudadanos tengamos una participación activa desde diferentes escenarios. Como abogados litigantes, estar muy atentos y pendientes a la protección de estos derechos fundamentales, de estos derechos humanos, servir de veedores, solicitar ese control social y realizar las denuncias respectivas en los casos de corrupción, ser muy solidarios, que es un principio que también se erige desde la Constitución Política de Colombia y desde demás textos constitucionales en América Latina, desde el principio de solidaridad, coadyuvar y colaborar a las personas más desfavorecidas, buscar que esas facultades que son extraordinarias para los presidentes de nuestros estados no se vuelvan en facultades ordinarias y las demás ramas del poder público sigan sin ejercer ese control judicial o ese control político que exige esta dinámica en nuestros tiempos. Considero pues que para efectos prácticos agradecer este espacio que nos brindan y la verdad estas son unas pequeñas reflexiones, es una postura personal, es mi punto de vista frente a estos derechos fundamentales, frente a estos derechos humanos que deben protegerse aún en estos estados de excepción y en esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en estos tiempos. Muchas gracias y espero estar con ustedes en otra oportunidad.